Así bien, en esta oportunidad tengo el honor de hablarles acerca de la etapa preinca del Perú mediante una línea de tiempo. Tenemos 6 culturas. La primera sería la cultura Caral, que va desde 3200 a 1600 años antes de Cristo. Se encontraba al norte de Lima y lo que más la representaba era la construcción de extensas ciudades con edificios monumentales y la cerámica. Posteriormente, la cultura Chavín, que va desde 1200 a 500 años antes de Cristo, se encontraba en el departamento de Ancash y lo que más la representaba eran las conocidas cabezas clavas. Luego, la cultura Paracas, que va desde 1200 antes de Cristo hasta 100 después de Cristo, se extendió desde Cañete, Yauca, pero se concentró en Ica. Era considerada la cultura matriz de la costa, eran los mejores cirujanos textiles y contenían a las momias mejor guardadas del mundo. Posteriormente, la cultura Nazca, desde 200 antes de Cristo hasta 800 después de Cristo, se encontraba en los valles de Chincha, Pisco, Ica y Nazca. Lo que más la representaba eran las ya conocidas líneas de Nazca, red de complejas líneas conocidas como geoglifos, pero también está ligado, se dice, a un calendario astral. Luego, la cultura mochica, que va desde 100 años antes de Cristo hasta 800 después de Cristo, se encontraba a las costas del Perú y valles de Trujillo. Su mayor extensión y expresión artística en cerámica, obras consideradas las más destacadas del Perú prehispánico, superando incluso a los incas. Y por último tenemos a la cultura Sicán, desde 700 después de Cristo hasta 1350, se encontraba en el departamento de Lambayeque y destacaron en la arquitectura, incluso son grandes navegantes. Así bien, la civilización inca es una de las civilizaciones más importantes de la América precolombina. Ante su existencia estuvo al mando de 13 incas. El primero, Manco Cápac, desde 1200 hasta 1230. Su persona estuvo rodeada de aspectos mitológicos y legendarios debido a ser el primer inca. Luego tenemos a Sinchi Roca, desde 1230 hasta 1260. Él fue considerado un hombre de guerra y logró embellecer la ciudad del Cusco con nuevas edificaciones y ampliaciones de campos agrícolas. Luego tenemos a Yoke Yupanqui, segundo hijo de Sinchi Roca. Él estuvo al mando desde 1260 hasta 1290. Luego tenemos a Maita Cápac, desde 1290 hasta 1320. Él fue el único hijo de Yoke Yupanqui y logró obtener el poder a los 17 años. Luego tenemos a Cápac Yupanqui, desde 1320 hasta 1350. Él fue conocido por ser un hombre violento. Fue el primer gobernador en lograr ver el mar. Luego tenemos a Inca Roca, desde 1350 hasta 1380. Él tuvo un gobierno difícil debido a las constantes sublevaciones que se dieron durante su mandato. Luego tenemos a Yaguarhuaca, desde 1380 hasta 1400. Luego tenemos a Huiracocha, desde 1400 hasta 1438. Luego tenemos a Pachacútec, desde 1438 hasta 1471. Él fue el tercer hijo de Huiracocha y considerado el verdadero fundador del Imperio Inca. Luego tenemos a Tupac Yupanqui, desde 1471 hasta 1493. Él logró conquistar la ciudad de Quito. Luego tenemos a Huayna Cápac, desde 1493 hasta 1525. Él es considerado el último emperador de la civilización inca, debido a que sus sucesores no lograron muchas cosas. Luego tenemos a Huáscar, el hijo de Huayna Cápac, desde 1525 hasta 1532. Él subió al mando luego de que su padre, Huayna Cápac, enfermara, pero no logró muchas obras debido a una constante guerra entre su hermano Atahualpa y él. Luego tenemos a Atahualpa, hermano de Huáscar, desde 1532 a 1533. Él no logró tampoco muchas obras debido a las constantes guerras que tenía con su hermano Huáscar y a la llegada de los españoles al Perú. Luego lo tomaron como prisionero y lo ejecutaron. El resto es historia. Todos sabemos que la conquista del Perú se llevó a cabo y con ello la finalización de la civilización. La conquista. En 1522, Andagoya se entera acerca de las crecientes riquezas en el sur, por lo cual Pizarro comienza una expedición. Esta se hace posible gracias al financiamiento económico de Hernando de Luque, bajo los nombres de Espinosa y de Almagro. En 1524 se comienza la primera expedición, la cual fue un rotundo fracaso, por lo cual se reinicia en 1526, en la cual se encontraron con un barco de mercaderes que les dio esperanza a los navegantes. En 1527, ya cansados de no encontrar nada que equiparara a sus sufrimientos, muchos de ellos deciden volverse, pero Pizarro sigue para buscar permisos oficiales de conquistar las tierras. 1529, ya con el rey, este le da el título de gobernador y de capitán general. También le dio títulos importantes a 13 de sus hombres. En 1531, Pizarro se acercaba a Panamá mientras que Almagro iba por refuerzos. Aquí la pregunta es, ¿cómo pudieron conquistar algo tan grande siendo tan pocos? Bueno, aquí la respuesta. Había un problema
socioeconómico de Tahuantinsuyo ocasionado por los hermanos Huáscar y Atahualpa que se disputaban el trono de su padre, siendo el vencedor Atahualpa. Pero esto no quitaba el hecho de que los ejércitos estaban divididos. En 1532, Pizarro decide reunirse con Atahualpa en la plaza de Cajamarca, donde Luque le presenta una Biblia y Atahualpa la rechaza completamente. He aquí cómo empieza una emboscada entre indígenas y españoles, donde queda captor Atahualpa. Atahualpa trata de negociar su liberación con oro y plata, y después de el recibimiento de estos metales preciosos es igualmente ejecutado. Y es así como termina uno de los imperios más grandes de Latinoamérica. Gracias. La emancipación. La emancipación es el periodo de nuestra historia durante el cual los peruanos lucharon por emanciparse del dominio español, es decir, es el proceso o camino para conseguir la independencia. Este empieza en el año 1780 con la rebelión de Túpac Amaru y termina en 1825 con la derrota de las tropas realistas en el Alto Perú y la rendición de las tropas en la fortaleza de Real Felipe. En sí, dura 45 años. Y ustedes dirán cuáles son las fases de este proceso. Son la fase peruana, que están comprendidas entre el año 1780 hasta 1816, y la fase extranjera, que está comprendida entre los años 1818 y 1825. La fase peruana es donde los indígenas y criollos peruanos realizaron conspiraciones, levantamientos y rebeliones buscando la liberación del país. Las principales acciones fueron la rebelión de Túpac Amaru, la rebelión de Atahualpa, la rebelión de Antonio Cela y la rebelión de los hermanos Angulo. Luego, en la fase extranjera, es donde interviene la ayuda extranjera con la lucha por la lucha de nuestra independencia con la burguesía argentina y venezolana. Aquí las principales acciones fueron la corriente libertadora en el norte, comandada por Simón Bolívar, y la corriente libertadora del sur, comandada por Don José de San Martín. Y Don José de San Martín abrió las puertas de la independencia del Perú para poder así pasar a la República. Tras el retiro del virrey La Serna al Cusco, San Martín entró en Lima en 1821 y convocó a una junta de notables en el Cabildo limeño el 15 de julio. Manuel Pérez de Tudela fue el encargado de redactar el acta de independencia que determinó la proclamación de ella para el sábado 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. San Martín buscó implantar el sentimiento de la independencia, por lo menos entre los limeños. A continuación, hagamos una remembranza sobre una de las escenas más importantes para la historia del Perú, escenificada por la alumna Alejandra Sarpán Santisteban. Pueblo peruano, hoy, 28 de julio de 1821, tras varias batallas perdidas, soldados caídos, bajo este cielo peruano, hoy declaro la independencia del Perú. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, por la justicia de la causa que Dios defiende. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la independencia! Paz y bien. Les voy a hablar sobre la etapa republicana del Perú. Primer militarismo, de 1827 a 1872, periodo inicial de la República donde predominan lo que son los militares. Confederación Perú-Boliviana, de 1836 a 1839. La restauración y la anarquía militar, de 1841 a 1845. Guerra contra España y gobierno de Balta, de 1865 a 1870. Primer civilismo en el Perú, de 1872 a 1879. La Guerra del Pacífico, de 1879 a 1883.
fue un conflicto armado en el cual se enfrentó Chile contra los aliados Perú y Bolivia. La reconstrucción nacional y el segundo militarismo de 1884 a 1895. La República Aristocrática de 1895 a 1919, periodo gobernado por una oligarquía. El oncenio de Leguía de 1919 a 1930. Tercer militarismo de 1930 a 1939. La restauración oligárquica y el ochenio de Odría de 1948 a 1959. El reformismo militar radical y el cuarto militarismo de 1968 a 1980. La época del terrorismo de 1980 al 2000. Perú se encontraba en una crisis económica y social, acentuada por la aparición de grupos terroristas. La República Empresarial, del 2000 hasta la actualidad, marcado interés en la inversión extranjera y también por alentar al empresariado para inyectar capital al país. Muchísimas gracias. Distinguida madre, Aleida Alejandrina Carrasco Correa, directora de nuestro centro educativo particular Santa María Reina, personal jerárquico, docente, administrativo, de apoyo y queridas estudiantes. La promoción La Virgen María es mi guía 2020 se hace presente en estas fiestas patrias para expresarles nuestro cordial y fraterno saludo de paz y bien. Es un honor para nosotras contar con la dirección de tan distinguida persona como lo es usted, Madre Aleida, porque todos conocemos el gran esfuerzo y loable labor que ha venido realizando en beneficio de nuestra educación y formación religiosa, acompañándonos día a día en esta nueva etapa que nos ha tocado vivir, debido a la difícil situación que está atravesando el país y el mundo. Uno de los mayores retos es la sustitución de las clases presenciales por las clases virtuales, y aún así ha continuado evangelizando nuestros procesos educativos a la luz de los valores cristianos, marianos y franciscanos, siguiendo el ejemplo de nuestros fundadores, Padre Alfonso y Madre Clara. Toda la promoción le agradece infinitamente por hacer de cada una de nosotras personas que sepan amar a Dios y sepan identificarse con el prójimo. A ejemplo de nuestra querida Madre Clara, debemos recordar la siguiente frase: hemos de amar a todo el mundo, pero más al que nadie quiere amar. Le pedimos al Señor que la llene de muchas bendiciones y junto a Santa María Reina la protejan siempre. Gracias. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. La raza que el mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. En la arbolada flamea mi bandera bicolor. En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. En riqueza de su costa, en el mundo sin igual. La sierra generosa fructifica nuestro pan. Mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza, es la historia del Perú. Y quiero que este tondero, con sabor a gratitud, se escuchen los cuatro vientos, en el norte, centro y sur. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú.
la riqueza de su costa, el mundo sin igual y la sierra generosa fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuchen los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Oh Perú, adorada patria mía, hoy también recordamos aquella época en la que nuestros héroes lucharon por la pobreza y la educación femenina. Padre Alfonso y Madre Clara con amor fundaron nuestra congregación y gracias a su esfuerzo a nuestra patria ayudó. Padre Alfonso y Madre Clara, héroes y mártires de la educación, por su fe, amor y constancia, son la gloria de nuestra nación. Del Perú lograron hacer un lugar bueno para la educación de la mujer, inculcándole los valores de responsabilidad, respeto, honradez, minoridad y fraternidad, porque de ella depende la familia y la sociedad. Paz y bien, familia mariana. A continuación, daré a conocer los aportes de Madre Clara al Perú. Madre Clara Álvarez del Corazón de María, sierva de Dios, nació el 15 de julio de 1860 y es muy conocida por la gran labor pastoral que realizó junto a Padre Alfonso María de la Cruz Sardinas, que fue la creación y fundación de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Pero cabe destacar el gran aporte que le dio Madre Clara a nuestro país. Tras la guerra con Chile, el Perú vivió una gran crisis, tanto moral como económica, que afectó a miles de familias, ya que quedaban en la pobreza. Y muchos jóvenes no tenían acceso a educación, ya que debían trabajar o simplemente se les prohibía. Es allí cuando Padre Alfonso buscó a Madre Clara para iniciar el gran proyecto que hasta hoy en día conocemos, la de crear un colegio para brindar educación a jóvenes de bajos recursos. Madre Clara siempre fue muy fervorosa, de temperamento activo y emprendedor, y es eso lo que la llevó a llevar al éxito la congregación. Su objetivo era enseñar a la mujer y educarla, y no solo se contentaba con ello, ya que buscaba formarla para que sean las futuras maestras y así la obra misionera continúe. Como dije, es importante mencionar el aporte de Madre Clara, ya que estamos en camino al bicentenario de la independencia del Perú, y cabe rescatar cómo Madre Clara promovió la educación a la mujer en nuestro país. Y como bien dice su frase, educar a la mujer como conviene, porque de ella depende la familia y la sociedad. Gracias. ¿Fue Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas un personaje importante para la historia del Perú? Para dar respuesta a esta interrogante, debemos remontarnos entre los años 1842 y 1902, donde según Jorge Basadre se puede dividir en 4 etapas: prosperidad falaz, crisis hacendaria, guerra con Chile y la ya conocida reconstrucción nacional. Durante la etapa de prosperidad falaz es donde nace Monseñor Alfonso, en el año 1842, y fallece en el año de 1902 en Huánuco. Mientras tanto, en nuestro Perú se daba por finalizada la etapa de reconstrucción,
y se daba inicio a un nuevo periodo, conocido como la República Aristocrática. Después de las guerras por la independencia del Perú, la educación nacional se encontraba en un verdadero estado de decadencia. Por ello, Ramón Castilla promulgó el Reglamento General de Instrucción Pública en el año de 1850. Entre 1879 y 1883 sucedió la famosa y conocida Guerra con Chile o Guerra del Pacífico. Aquí, la mayor cantidad de centros educativos a nivel nacional se encontraban en la más grande ruina. Por ello, entra a tallar Alfonso María de la Cruz Sardinas, quien, inspirado por Dios, fundó una congregación de religiosas franciscanas en el año de 1883 junto a Carmen Álvarez Salas, donde el principal objetivo era educar a las niñas pobres en el amor a Dios, y la mayor necesidad era responder tanto a la Iglesia y a la patria. Tuvieron como principal sede el Beaterio Las Recogidas, el cual fue cedido por el presidente Miguel Iglesias. Durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, es nombrado obispo de la diócesis de Huánuco en el año de 1890. 6 años más tarde, es nombrado durante el gobierno de Nicolás de Piérola vicepresidente honorario. Padre Alfonso escribió 4 cartas pastorales, donde nos invita y nos fortalece para crear un amor adecuado a nuestra patria, basándonos en los 5 pilares fundamentales de su espiritualidad: el amor al niño Dios, el amor al Evangelio, el amor a la Eucaristía, el amor a la cruz de Cristo y sobre todo el amor a la Inmaculada Concepción. Monseñor Alfonso vivió con optimismo y energía el amor a la Iglesia. Nos invita a tener un amor verdadero y óptimo para la prosperidad de nuestra patria y convertirnos así en verdaderos cristianos y ciudadanos, con derechos, pero también con deberes. Sintámonos orgullosas de pertenecer a esta congregación y vivamos estas fiestas patrias con demasiado orgullo de vivir y pertenecer a esta tierra bendita llamada Perú.